En esta ocasión quiero dar a conocer cómo ha sido el proceso desde el área de fisioterapia, puntualmente, en, en toda la parte de implementación de movilización temprana dentro de la unidad de cuidado neurocrítico específicamente. Entonces, antes de tratar de implementar o desarrollar un programa de movilidad temprana dentro de una UCI neurointensiva, sobre todo, que trae bastantes aspectos complejos en cuanto a la fisiopatología, al estado crítico en el que se encuentran la mayoría de nuestros pacientes, en este caso en el centro de ACB, pueden surgir 1 millón de preguntas por los diferentes actores que participan dentro del proceso de recuperación, no solo funcional, sino médico-clínico de los pacientes, como por ejemplo, cómo yo mejoraría la movilidad temprana de mis pacientes en una unidad de cuidado intensivo, cómo medir resultados en los pacientes, si se puede o no identificar obstáculos relacionados dentro de la aplicación de movilidad temprana en estos pacientes, si es importante o no es importante desarrollar procesos de movilidad temprana dentro de una unidad de cuidado intensivo. Y pues acá vemos muchísimas más preguntas que no solo surgen de la parte de rehabilitación como tal, sino de todo el equipo multidisciplinario que está a cargo de la atención de nuestros pacientes. Entonces, pues vamos a mirar el objetivo general de nosotros desde fisioterapia y desde rehabilitación es desarrollar una intervención encaminada a promover la máxima funcionalidad de nuestros pacientes, partiendo de la base de esa capacidad orgánica y residual que tiene del movimiento para así reintegrarlo social, laboralmente y estructuralmente, junto con el apoyo no solamente lo que mencionaban y que recalcaron los conferencistas anteriores, lo importante que es el proceso transversal que llevamos con las familias y con el grupo como tal dentro del hospital. Entonces, acá, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo se pueden empezar a iniciar todo el proceso de implementación de estimulación de la movilidad temprana. ¿Para qué? Para reducir también pues las complicaciones asociadas a la estancia hospitalaria y cómo esto genera un impacto tanto en la salud física, cognitiva y psicológica de los pacientes, de su familia y cómo podemos relacionarlo como grupo multidisciplinar. Entonces, como abrebocas de esto, dentro de la unidad de cuidado intensivo, pues como la mayoría de nosotros conocemos, está el síndrome de postración o de estancia hospitalaria larga en una unidad de cuidado intensivo que involucra a varios actores. En este caso, me gusta esta imagen que la tomé del Hospital Hopkins, porque involucra no solo al paciente como paciente, sino como persona y también a su familia, para ver el impacto que tiene el síndrome de postración en los diferentes aspectos biopsicosociales de nuestro paciente y de nuestra familia, como ya se mencionaron anteriormente. Entonces, esto es muy importante verlo desde el día de rehabilitación, uno de nuestros pacientes, porque en esta fase aguda en la que nosotros tratamos a nuestros pacientes, es importante no solo hacer una excelente valoración y una intervención, sino también estar en constante retroalimentación y revaloración de los diferentes ámbitos en los cuales mi paciente puede presentar una deficiencia o una alteración, no solo de tipo funcional o de movilidad, sino cómo las diferentes esferas también impactan sobre la rehabilitación y sobre cómo van a impactar en mi esquema de movilidad temprana. Entonces, acá dentro del hospital, al iniciar el programa de movilidad temprana, se desarrollaron como unas fases de implementación en las cuales lo más importante pues es desarrollar una intervención basada en la evidencia, identificar intervenciones asociadas con mejorías de resultados, que es esta retroalimentación constante que hacemos entre los diferentes actores que participan. Es importante también identificar qué barreras se puedan llegar a presentar
al inicio o durante la implementación de estos pases de movilidad temprana para que sean un obstáculo o que necesiten ir mejorando constantemente. Medir es importante, pues porque es un estándar de referencia para mostrar resultados y poder tipificar un poco mejor hacia aras de mejorar esa movilidad temprana de los pacientes. Y por último, asegurarse de que todos los pacientes reciban intervención. Entonces, de lo más importante, por ejemplo, acá al iniciar toda la parte de movilidad temprana, nosotros estamos siempre regidos por las guías clínicas de la AJA para accidente cerebrovascular. Toda la evidencia y las escalas y los formatos de valoración que realizamos en la UCI neurocrítica están con una clasificación tipo A de nivel A. ¿Para qué? Para reducir el delirio aplicado a estos pacientes neurológicos por larga instancia hospitalaria, sobre todo en la UCI, mejorar la movilidad, reducir el riesgo de caídas en nuestros pacientes y promover al máximo la funcionalidad y la independencia y la capacidad muscular y física y cognitiva que vienen asociadas pues a la implementación de la movilidad temprana. Dentro de toda la revisión que se hace a nivel de literatura para soportar el programa acá en la unidad neurocrítica, pues podemos encontrar 1 millón de artículos que evidencian la importancia de la rehabilitación y de la movilidad temprana dentro de nuestros pacientes. Dentro de esa revisión que se hace sistemática de todos los artículos, no solo es mirar el efecto que tiene la movilidad temprana, que pues ya está bastante estudiado y está muy bien referenciado y muy bien estudiado, sino que también tenemos que tener en cuenta toda la parte de neuromonitoreo multimodal, que pues también sería una charla extensa y adicional, pero es importante la capacitación y la capacidad que tienen, en este caso, pues los fisioterapeutas y el equipo de rehabilitación para atender pacientes críticamente enfermos, neurocríticamente enfermos, y cómo esta capacidad que tiene el equipo permite que la movilización de los pacientes, incluso estando en una fase muy aguda de tratamiento dentro de la unidad de cuidado neurocrítico, sea segura y sea eficiente y tenga resultados medibles a corto, mediano y largo plazo dentro de los pacientes. Acá nosotros nos basamos en los criterios de semaforización dado por el consenso de expertos para la movilización en los pacientes críticamente enfermos, en la cual si ven la distribución de los colores, pues el verde es que no hay ningún riesgo para la movilización de los pacientes, en el amarillo pues ya debemos tener ciertas precauciones y ciertas recomendaciones que nos hace la guía para alineamiento, y pues en el rojo mirar qué riesgos potenciales para la vida o para el estado hemodinámico que tiene mi paciente en ese momento no sería pues lo más recomendable. En esta guía pues simplemente es como una manera de ir haciendo un checklist para la movilización o no de mis pacientes. Entonces, en el, a grosso modo, tenemos todas las recomendaciones a nivel cardiovascular, las recomendaciones neurológicas, donde nos, por ejemplo, allá señalé las neurológicas, qué criterios tengo que tener para la movilización en ese momento de mi paciente. Cabe aclarar que pues cada tratamiento pues es individualizado y se tiene que hacer una revaloración retest en cada una de las sesiones que se va a aplicar, no solo desde fisioterapia, sino también en los lineamientos que se tienen con las demás áreas de intervención y con el grupo que trabaja directamente con los pacientes en la UCI neurocrítica. También se toman las consideraciones respiratorias y dentro de las otras consideraciones con los pacientes que tengamos con cirugías y demás patologías ya de bases que puedan afectar el estado fisiológico hemodinámico de mi paciente. También nos basamos en el lineamiento de la movilización temprana para toma de decisiones a la cabecera de la cama con nuestros pacientes, porque recordemos que la movilidad temprana únicamente no es pues caminar,
de pronto que sería como lo más específico, o pasar el paciente a la silla, sino que también hablamos de movilidad desde la cabecera de la cama y cómo acompañamos al paciente y cómo le damos las herramientas al lecho de la cama. Entonces acá lo que podemos ver pues es como las recomendaciones generales a nivel de estabilidad hemodinámica, de estabilidad ventilatoria, que puedan o no incidir en los cambios de posición que estén restringidos o no con mi paciente dentro de una UCI neurocrítica. Entonces, como tal, en el centro de ACB, nosotros tenemos como este lineamiento. La interconsulta nos llega a nosotros en el momento en el que el paciente ingresa por el área de urgencias. Se realizará la valoración inicial de todo el equipo, incluido pues fisiatría, terapia ocupacional y fonoaudiología. Claramente, pues si es pertinente, pues porque lo más urgente es determinar la tipificación, la clasificación de la patología en ese momento de mi paciente. Si mi paciente, como se hablaban en las sesiones de esta mañana, es un paciente post-trombolisis, post-trombectomía mecánica, qué tanta estabilidad hemodinámica tiene, ventilatoria tiene, si es seguro o no realizar algún tipo de intervención, incluso a la cabecera de la cama de mis pacientes. Entonces, en el cuadro puse como en rojo los parámetros, entre comillas, más importantes que uno debería tener en cuanto a si cumple o no los criterios de seguridad para iniciar la intervención, que pues como todos sabemos está enfocada en mejorar la planeación motora, la fuerza, mejorar la coordinación, la integración de los patrones previamente adquiridos y hacer la clasificación, como decía el doctor, dentro de su funcionalidad y su discapacidad para plantear pues ya los objetivos de tratamiento individualizado para cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, en este caso podemos ver un paciente post-trombectomía. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en la neuro-UCI nos llegan todos los pacientes con un ataque cerebrovascular. En este caso, este paciente llegó dentro de una ventana muy buena, pero el paciente presentaba todavía problemas a nivel de oxigenación, ventilación y perfusión. Acá nuestro paciente estaba como en el tercer, cuarto día de tratamiento. A nivel cerebral, pues estábamos muy estables después del TAC de control. Y lo único en lo que estábamos trabajando era en el destete de la ventilación mecánica, que lo estábamos haciendo en conjunto con terapia respiratoria porque pues trabajamos muy de la mano con ellos en la unidad de cuidado intensivo para facilitar estos procesos. Para lograr la imagen que ustedes ven a la izquierda, viene de todo lo que he hablado previamente. Cómo uno logra implementar un programa de movilidad temprana de manera segura, de manera eficaz, basados en la evidencia, teniendo en cuenta a todo el equipo multidisciplinar. Como vemos, está la jefe, está el médico intensivista, detrás no se ve, pero está mi compañera de terapia respiratoria. Entonces, es todo un conjunto trabajando alrededor de un paciente para mostrar y para evidenciar que sí se puede y sí se logra, incluso con los pacientes de la UCI neurocrítica, teniendo unos lineamientos y unas pautas efectivas que permitan una movilidad segura para mis pacientes dentro de la institución. En la segunda fase, entonces, es importante siempre identificar las barreras para la implementación de un programa de movilidad temprana dentro de la UCI neurocrítica. Entonces, en conciencia, el equipo como tal conoce que toda la rehabilitación estaba basada en la evidencia, está basada en el conocimiento práctico de mis pacientes y de la idoneidad que tiene el personal para atender al mismo. ¿Qué equipos cuento dentro de mi UCI para manejar al paciente o para movilizar a mis pacientes? No únicamente el equipo médico, sino también que equipos biomédicos, equipos de movilidad, grúas, caminadores, porque pues también es una fase importante dentro de la planeación que hacemos para implementar el programa de movilidad temprana. Es importante
siempre realizar una evaluación constante de la seguridad física y médica de todos los pacientes. Entonces, lo que les digo, esto día a día es una valoración test retest y estar comparando y mirando los datos y los manejos variados que tienen dentro de los pacientes, dentro del todo el grupo que maneja el paciente dentro de la UCI. Y pues el tercero y de los más importantes, que es el sustento como tal de nuestro quehacer, en este caso en la UCI neurocrítica, es la medición en el desempeño y la recopilación de datos, que es algo fundamental que se debería hacer y se debe hacer para mejorar esos procesos de atención y poder replicarlos en otros centros también. Entonces, acá les voy a explicar, esta escala es la escala que nosotros manejamos en la unidad de cuidado intensivo, es la escala de movilidad del Job Hawkins, esta escala es la JHML, en esta escala podemos ver cómo se puede valorar la movilidad a grosso modo de nuestros pacientes de manera subjetiva, haciendo un test retest. Esta escala se valora cada vez que uno va a ir a atender al paciente. Si mi paciente tiene 2, 3 sesiones durante un día, puede tener una variación en la puntuación, dependiendo de muchos factores que inciden sobre su día a día dentro de la UCI neurológica. Entonces, la escala tiene una puntuación de 1 a 8. Como podemos ver, está muy bien explicada en cuanto a los colores, los dibujos. De 1 a 3 es básicamente mi paciente que está en cama, que necesita una asistencia, yo diría que significativa para la movilización, incluso en cama. Entonces, mi paciente con una puntuación de 1 podría ser un paciente con un accidente cerebrovascular que llegó, pero está ventilado y no hemos podido sacarlo de la sedación por neuroprotección o por la razón que sea. Entonces, es mi paciente que está sedado y completamente en cama sin ningún tipo de movilidad. En el segundo número es un paciente que necesita cierta asistencia para hacer cambios de posición en cama o necesita una asistencia total. Esta escala no valora qué tan capaz es el paciente o qué tanta ayuda necesita el paciente para realizar la actividad que yo le estoy pidiendo, sino que simplemente me está pidiendo la escala si el paciente lo logra o no lo logra. No importa si el paciente se sienta al borde de la cama con asistencia de 2 personas, pero el paciente lo logró estar sentado al borde de la cama y le daría una puntuación en este caso de 3. El 4 sería la transferencia a la silla. El 5 es estar de pie, que mi paciente logre estar de pie cronometrado por 1 minuto. El 6, mi paciente logra dar 10 pasos o más. Vuelvo y repito, no importa el nivel de asistencia que requiera mi paciente para lograr estar de pie o dar los 10 o más pasos que logre dar mi paciente con caminador, con ayuda de 2, de 3 personas. No cambia la puntuación dentro de la escala. Y los dos últimos, que son el 7 y el 8, se miden es en metros dentro del recorrido ya de marcha que logre realizar mi paciente en la estancia hospitalaria. Entonces, aquí pues la tenemos pues en español. Esta es la escala que utilizamos en general en toda la unidad de cuidado intensivo, no solo en la unidad neurocrítica, porque pues estamos divididas en varias secciones, pero pues esta es la que se hace la valoración inicial y la final para mirar los cambios que tienen o no, a grosso modo, en la funcionalidad de nuestros pacientes. Acá podemos ver lo que les explicaba ahorita, no importa qué tipo de ayudas necesite mi paciente, la puntuación la doy si el paciente es capaz o logra realizar la actividad que yo le estoy pidiendo dentro de la valoración de la escala. ¿Listo? Esto se toma como un referente para que la persona que va a atender al paciente el día de mañana tenga una secuencia y pueda tener una medida, en este caso muy puntual, de cómo está el grado de funcionalidad de mi paciente, para no caer de pronto en el error que la terapeuta que lo atendió el día de ayer lo logró llevar a 5, que es estar de pie 1 minuto o más, y la persona que lo atendió el día de mañana, el turno del fin de semana en la UCI, simplemente lo mantuvo en una puntuación de 2 porque no
no vio las capacidades de pronto físicas o clínicas que tenía mi paciente en ese momento. Entonces es una escala muy sencilla que nos permite a nosotros mantener una movilidad constante en un periodo agudo, como lo es acá en la fase del hospital, que es también se continúa haciendo la valoración cuando el paciente sale de la UCI neurocrítica al área de hospitalización para pues tener un mayor impacto en cuanto a los resultados, pensando en el egreso hospitalario de mis pacientes, que es algo un poco traumático y difícil para los pacientes mientras inician ya su proceso de rehabilitación de manera externa, pues hay que darle la mayor cantidad de herramientas que podamos a nuestro paciente dentro del área hospitalaria. Otra cosa importante que medimos acá, la mayoría de nuestros pacientes, yo diría que el 90-95% de nuestros pacientes son pues pacientes con ACVs de origen cardioembólico, la mayoría, entonces siempre estamos muy estructurados con la prescripción del ejercicio, porque no todos los pacientes van a tener un compromiso a nivel motor o a nivel cognitivo, pero sí podemos incidir en cómo prescribimos el ejercicio para que mis pacientes puedan, después del egreso hospitalario, tener la capacidad de prescribir su propio ejercicio basados en todo el conocimiento que se les da y la retroalimentación que se les da acá con el manejo de los planes caseros que también se hace dentro de la institución. Entonces, ¿cómo medimos nosotros acá la percepción, por ejemplo, para la prescripción del ejercicio? Lo manejamos con la escala de percepción de la intensidad del esfuerzo y nuestros pacientes, todos los pacientes que están dentro del centro de ACV, y los familiares, porque en este punto también pues, es muy importante involucrar a los familiares, están en la capacidad de prescribir ejercicio para pues, disminuir los riesgos propios del desacondicionamiento físico por la estancia hospitalaria y disminuir la presencia o no a nivel físico de volver a presentar un evento cerebrovascular. Otra escala que también utilizamos, no con todos los pacientes, pues los que cumplen los criterios, hacemos la implementación o la valoración con la escala de Full-Meyer, que en esta, a grosso modo, nos ayuda a mirar el funcionamiento motor, el funcionamiento sensorial, equilibrio, rango de movimiento articular y dolor en las articulaciones, para hacer una clasificación de la patología de nuestros pacientes para enfocar aún mejor el tratamiento que se les da dentro de la institución. Estos se ponen al tiempo, por favor. Entonces, como les decía, junto con la escala de Hopkins, siempre se van a estar revalorando y se van a estar mirando para ver el impacto que tiene la funcionalidad sobre la recuperación ya más puntual a nivel motor y cognitivo también de mis pacientes dentro de todas las fases de rehabilitación del mismo. Y por último, la otra escala que valoramos en conjunto es la escala de Ver, que pues está certificada y está estudiada para pacientes con ACV para medir el balance y el equilibrio dentro de mis pacientes. Pues que la mayoría de personas que trabajamos en rehabilitación la conocemos, que tiene 14 ítems en los cuales se valora la capacidad que tiene el individuo para realizar una actividad que se le va pidiendo dentro de la valoración. Entonces, pues, es importante evaluar la idoneidad médica para la rehabilitación, realizar una evaluación estructurada del nivel de sedación y delirio, que eso es algo muy importante que trabajamos dentro de la UCI neurocrítica, la comunicación constante con el equipo de enfermería y el neurointensivista, porque lo ideal es mantener a nuestro paciente con bajas tasas de delirio, y un paciente que esté despierto, que sea colaborador, pues tiene un mayor proceso, una mejora y un proceso más acelerado en todo su proceso de rehabilitación dentro de la clínica. Y en el último, evaluar la preparación para la interrupción de la ventilación mecánica, que eso sí lo trabajamos muy fuerte dentro de la unidad de cuidado intensivo, ya que estamos nosotros desde terapia física, pero al mismo tiempo contamos con nuestras compañeras de terapia respiratoria, que son las que se encargan de hacer todo el manejo de ventilación mecánica y de vía aérea como tal, pero pues tratamos de complementar muy fuertemente desde fisioterapia y terapia respiratoria. Entonces, como les decía,
En la última foto vemos cómo el paciente logra caminar los 7 metros, entonces le vamos a dar una puntuación de 7 y todos los incentivos que vamos dando a medida que el paciente va mejorando. Esto también, ¿para qué? Para generar un impacto sobre todo en el personal de enfermería, que es el personal que está día a día más constante con nuestros pacientes, que ellos también identifiquen y tengan la seguridad de hacer una movilización asistida, segura para los pacientes, porque pues también es fundamental la colaboración y el trabajo que se hace con el grupo de enfermería. Y por último, es importante asegurar que todos los pacientes reciban intervención, independientemente, como ya lo mencionábamos al inicio, del grado de sedación o del grado de relajación o de compromiso que tenga mi paciente, estructurándolo claramente dentro de los criterios que hablábamos de semaforización y las restricciones que pueda tener o no un paciente tan complejo como es un paciente que se maneja en la UCI neurocrítica. Bueno, esto pues, voy a mostrarles los resultados en la clasificación de movilidad al ingreso de nuestros pacientes valorados con la JHLM. Como vemos, tomé un periodo de 3 años, 2020, 2021 y 2022, que es lo que llevamos en la UCI neurocrítica, haciendo la implementación de la movilidad temprana. Al ingreso, pues vemos que la mayoría de nuestros pacientes están en una puntuación de 4 a 6, que es estar o sentado o caminar 10 pasos o más. En este último año, 2021 y 2022, tenemos una línea exponencial de los pacientes que llegaban en un rango de 7 a 8. Entonces, quiero que miremos la clasificación del egreso, cómo aumenta exponencialmente. La mayoría de nuestros pacientes, arriba de un 75%, salen de la UCI, de la neuro-UCI, con una puntuación mayor a 6, que pues es una tasa bastante grande, e incluso para los pacientes que tuvieron un periodo de ventilación mecánica o tuvieron una instancia hospitalaria larga dentro de la UCI neurocrítica, como lo vemos en esta, que es la ventilación mecánica, o los pacientes que están con neuromonitoreo. Entonces, pacientes que estuvieron más de 48 horas ingresaron con un JH de entre 1 y 2, y al final de su ingreso dentro de la UCI a hospitalización, la mayoría de los pacientes nos puntuaban de 4 a 6, que pues eso es una diferencia bastante significativa. Y pacientes de menos de 48 horas con ventilación mecánica, la mayoría estaban en un promedio de 1 a 3. Estos aumentan la calificación claramente por el tiempo de estancia hospitalaria, teniendo resultados muy satisfactorios, llegando incluso a tener pacientes en un 35% con un egreso de una puntuación de 8, que pues es caminar 75 metros dentro de la unidad de cuidado intensivo. Esto que se potencializa con el resto de días que le quedan al paciente dentro del hospital. Entonces acá pues vemos como la gráfica de lo que les acabo de decir, la mayoría de los pacientes con una puntuación arriba de 6 dentro de la movilidad, que pues es algo muy bueno. Y lo mismo acá con los pacientes que tenían más de 48 horas de estancia hospitalaria. Entonces acá podemos ver un ejemplo de un paciente con los objetivos alcanzados para evidenciar y para mostrar el impacto que tenemos al realizar un programa de movilidad temprana dentro de la UCI neurocrítica, teniendo y estructurando un paso a seguir y teniendo en claro que siempre tenemos que estar basados en la evidencia, una constante comunicación con el grupo multidisciplinar, sin dejar de lado también, muy importante, a la familia. Nosotros acá nos apoyamos muchísimo en los familiares, que son quienes aprenden los diferentes procesos de rehabilitación de todas las áreas, para así mejorar y tener un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes al momento del egreso hospitalario, independientemente del tiempo de estancia hospitalaria o no de mis pacientes dentro del centro de accidente cerebrovascular. Entonces puse la última imagen porque pues también estando en COVID tuvimos varios pacientes dentro del centro de ACV,
Y creo que esa experiencia también, lo que pasó con COVID, nosotros ya veníamos implementando el programa de movilidad temprana, pero a raíz de todo lo que pasó con COVID y la sobreocupación que tuvimos, creamos y generamos como equipo de rehabilitación nuevos retos para enfocar aún más esas etapas de movilidad dentro de mi paciente en la UCI. Entonces, hacer procesos más estratégicos, personalizados, que permitieran que mi paciente se le diera la atención que se necesitaba, incluso cuando estábamos desbordados en la atención tanto de COVID como de pacientes neurológicos, teniendo unos resultados muy satisfactorios dentro de todo ese proceso que nos sirvió a llegar, digamos, a este año, que pues nos fue muy bien. Y en el video pues vemos un paciente más o menos con una estancia hospitalaria de 2-3 días, con el cual se habló con neurointensivistas para reducir sedación, para mejorar estados de delirio e iniciar el proceso de rehabilitación temprana, en este caso a la cabecera de la cama, que con él transitamos pues dentro del hospital, y pues tuvo unos desenlaces clínicos muy positivos. Bueno, pues igual es un paciente que ya se extrapola a hospitalización. Como les decía, es muy importante dentro de toda la fase aguda tratar de potencializar lo que más se pueda todas las fases de movilidad, para que al egreso hospitalario mi paciente tenga la posibilidad de acceder a un servicio de rehabilitación por consulta externa y que tenga las herramientas mínimas que le permitan a él y a su familia empezar a hacer esos ajustes en los roles dentro de las diferentes esferas donde se maneja mi paciente. Y pues eso es básicamente lo que hacemos pues acá en la institución. Muchas gracias.